Hola, buenas tardes. Nada, vamos a esperar un par de minutos que se acabe de conectar el resto de asistentes y iniciaremos la sesión. Bueno, buenas tardes. Como he dicho, vamos a dar comienzo a este webinar, pero antes me gustaría daros unas recomendaciones de cómo va a funcionar. Para que la presentación transcurra de forma ágil, las dudas y preguntas las responderemos al final del webinar. Podréis hacerlo de varias maneras. Una de ellas es levantando la mano, que está en el menú opciones, y con esto os daremos entrada en vivo de voz para que podáis hacer aquellas preguntas que necesitéis. También podéis hacer uso de las preguntas y respuestas, que están también en el menú, o si lo preferís a través del chat. Y os daremos entrada en el momento que sea oportuno. ¿Vale? En unos días compartiremos con vosotros la presentación, que creo que va a ser bastante interesante. Y bueno, pues hoy vamos a tratar un tema, yo creo, desde mi punto de vista, muy interesante, que es el panorama actual del sector de limpieza e higiene en España y en Europa. Desde la asociación hemos hecho un esfuerzo para poder dar a conocer pues, cuál es la dimensión y la estructura real del sector de limpieza en España, pero también en Europa. Además, vamos a presentar, que para mí creo que es importante, en primicia, la composición del sector español de fabricantes, con datos de empleo, facturación, el PIB, etcétera. Datos que hasta ahora no podíamos tenerlos, ¿vale? Ahora sí que los vamos a presentar. Y espero que sea de vuestro interés. Para ello contamos con la estimable ayuda de AIDIME y en concreto con Rafael Porcar, que es analista de mercado del Departamento de Análisis de Mercado y Estrategia de AIDIME, que es un economista que bueno, participa con nosotros ya hace muchos años y creo que lo va a hacer muy interesante. Y nada, adelante Rafa, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias Manolo. A ver, ahora me veo. Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Por los participantes que veo, algunos creo que nos conocemos o que nos conocimos hace poco tiempo, ¿no? Me parece. Sí, algunos nombres me suenan. Bueno, pues sin más dilación, como ha comentado Manolo, voy a compartir la presentación. Y bueno, este panorama actual, como ha comentado Manolo, panorama actual del sector de higiene y limpieza industrial en España y en la Comunidad Valenciana. Este es un estudio que estamos realizando con ASFEL y con ARBET, y esta es la presentación de este informe. Y el objetivo, pues justamente es este, es dar una dimensión del valorizar y dar visibilidad al sector de la industria de la higiene y limpieza industrial. O sea, esta presentación es lo que hace es tener como cuando tenemos en casa, a ver si se ve, sí, ¿no? A ver. Por ejemplo, yo soy muy fan de la Creedence y este es el Grandes Éxitos. Luego tienes 10 discos más. Pues bueno, el estudio serían 10 discos y ahora vamos a ver los grandes éxitos.
Pues como comentaba, el objetivo de esta presentación es ver cuál es la actividad del sector, la estructura del sector en España, luego ver cuál es la información, cómo ha sido la evolución del sector en España y también dimensionar el sector tanto en España como su importancia en Europa. Y bueno, pues nos lanzamos a ello. Vemos la estructura del sector. El flash, ¿no? Con esta diapositiva, digamos que podía resumir casi lo más importante de lo que vamos a ver hoy, ¿no? El sector de higiene y limpieza industrial mueve más de 8.200 millones de euros en España. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, el sector del mueble en España está en torno a 4.600 millones. O sea, prácticamente no es que doble, pero casi dobla, por ejemplo, un sector tradicional como es el del mueble. Tiene este nivel de negocio, ocupa a prácticamente a 20.000 personas en 352 empresas establecidas en todo el territorio español. ¿Cuál es la importancia del sector el PIB español? Pues es de un 0,6 y aproximadamente es un 3% del PIB industrial. Vemos entonces que ya tenemos este objetivo que teníamos, que era valorizar, dar sector y dimensionar el sector. Con esta diapositiva ya pues tenemos los titulares, ¿no? Lo que habíamos comentado. Habíamos hablado de la estructura del sector. Aquí lo que vemos es un mapa de calor que lo que recoge son dónde se ubican exactamente las 352 empresas de este sector. Y vemos que cuanto más claro es que hay más empresas ubicadas en ese punto, y podemos entonces ver tres tipos, digamos, tres núcleos de actividad, ¿no? Tenemos Madrid, tenemos Cataluña y especialmente la área urbana de Barcelona, y luego tenemos en la Comunidad Valenciana, tenemos desde lo que es el municipio de Valencia, sobre todo tirando hacia el sur, siguiendo la costa, siguiendo la autopista A7, prácticamente hasta Murcia. Entonces tenemos tres tipos de núcleos. Eso no quiere decir que el resto de comunidades autónomas no sean importantes, porque luego vamos a ver cómo se distribuyen las empresas por comunidades autónomas. Vemos que, por ejemplo, en Andalucía hay mucha actividad, pero está mucho más dispersa, ¿no? La concentración se da entonces en estos tres núcleos. Madrid, área metropolitana de Barcelona y Comunidad Valenciana, digamos, el arco mediterráneo, arco sur mediterráneo, ¿no? Esto me lo estoy... Esto es, ¿no? ¿Cómo clasificamos nosotros las empresas del sector? Vamos a usar dos tipologías, ¿no? Dos criterios para realizar esta dimensión del sector. Por un lado, es la ubicación en la cadena del valor de la empresa. Para ello, lo que hemos usado es la clasificación nacional de actividades económicas que la misma empresa declara. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, tenemos, la gran mayoría son empresas que declaran una actividad dentro de lo que sería la manufactura, de empresas fabricantes manufactureras, pero aunque algunas también declaran que su actividad principal es distribución. Esto no quiere decir ni que las distribuidoras no fabriquen ni que las fabricantes no distribuyan, sino que es la clasificación que vosotras mismas o estas mismas empresas se han dado a sí mismas. Y el segundo criterio, que me parece que puede ser hasta más interesante, lo que tiene en cuenta es el producto desarrollado por la empresa. ¿Cuál es el principal producto desarrollado por la empresa? Y aquí tenemos 7 subcategorías. Pues tenemos producto textil, tenemos producto químico, y aquí entraría todo tipo de jabones, detergentes, etcétera. Plásticos, papel para todo tipo, higiene industrial, papel para en casa, bueno, todo tipo de papel. Maquinaria, cepillos y similares, o sea, cepillos, escobas, etcétera. Y luego tenemos un pequeño cajón desastre, pequeño porque ya veréis que no son muchas empresas, que está situado en otros, ¿no? Si vemos concretando, vemos lo siguiente. El número de empresas, hemos dicho que eran 352, y vemos cómo se distribuyen, ¿no? Las empresas que se denominan como de distribución mayoritariamente son 53, mientras que las empresas de fabricación están en torno a 300, ¿no? 299. Y vemos que básicamente el grueso se encuentra en aquellas empresas que son fabricación y las hemos denominado como químicos, en una primera clasificación. Químicos es la que más tiene. Luego tenemos papel, textil, plásticos, pero básicamente el grueso de las empresas están dentro del sistema de fabricación y productos químicos. Esta fotografía cambia un poco cuando vemos
los ingresos de explotación. ¿Cuáles son los ingresos de explotación de las empresas? Sigue siendo el sector químico el que tiene mayores ingresos de explotación. Sin embargo, podemos ver que son aquellas empresas que trabajan con papel, proporcionalmente son más importantes, porque veis que son 4.362 millones que facturan las empresas de químicos y 1.553 las de papel. Y veis que eran, como hemos visto, eran 24 empresas, con lo cual son empresas de gran dimensión. Seguida por plásticos, que también tienen 343 millones en ingresos de explotación, y luego pues textil. Y luego está la parte de distribución. La parte de distribución es bastante relevante porque son en torno a 50 empresas que se declaran de distribución, sin embargo, y facturan 1.680 millones más o menos. En cuanto a los empleados, es bastante similar. Veis que no ha cambiado mucho el gráfico este del tree map, que nos vemos las proporciones. Y vemos que el grueso también está prácticamente un poco más de la mitad de los empleados están en el sector químico. Después está el sector de distribución y servicios y muy seguido cerca de papel. Luego, el otro subsector que supera los 1.000 empleados son el que está destinado a plástico. Hemos visto entonces lo que sería la estructura del sector de estos 352 empresas que conformáis el sector de higiene y limpieza industrial en España. ¿Cómo se dimensiona el sector? Empezamos por Europa y las dos preguntas que nos queremos, en este grandes éxitos que queremos contestar son las siguientes. ¿Cuáles son los principales países fabricantes de productos en higiene en Europa? ¿Y cuál es la importancia del sector de fabricación de productos de higiene, la importancia relativa de España dentro de Europa? Vale, aquí estamos usando datos de 2020, que son los datos más recientes que nos ofrece Eurostat, la Agencia Estadística Europea, y estamos viendo el número de empleados. Vemos que Francia es el país que tiene un mayor número de empleados, ¿no? En este código, que sería el de fabricación, jabones, detergentes y otros artículos de limpieza. Aquí estamos dejando de lado, por un tema de clasificación, el tema de todo lo que es fabricación de papel, plásticos, etc. Nos hemos centrado solamente en jabones y detergentes y otros artículos de limpieza. Como os comentaba, Francia es el país que tiene de largo el mayor número de empleados, seguido por Alemania. Y luego España ocupa la quinta posición, pero con un número de empleados muy similar dentro de este subsector a Polonia e Italia, ¿no? Estamos en un quinto lugar, veis el top 10 y luego veis el mapa con todos los países. En cuanto al número de empresas, es bastante similar. Bastante similar el mapa, sigue siendo Francia el país que tiene más empresas, seguido por Italia, España, Polonia y Alemania. O sea, Alemania tiene menos empresas, pero tiene más empleados, con lo cual, pues bueno, haciendo una regla de tres, es porque las empresas alemanas de promedio tienen mayor dimensión en cuanto a empleo. El tercer sector, la tercera variable que vamos a ver es el valor de la producción. Y vemos aquí que Francia continúa siendo líder en este sentido, con un valor de la producción superior a 25.000 millones de euros en 2020. Seguido por Alemania, Italia y España. Veis que es verdad que hemos visto que el sector en global eran 8.200 millones. Aquí, como estamos centrados, aunque sea la actividad más numerosa, no llega aquí, pero porque hemos visto que hay una diferenciación, ¿no? Sin embargo, esta variable nos parece más relevante. No hemos visto el valor de la producción, pero el valor añadido a coste de factores, que sería aquella aportación que realiza el capital y el trabajo de las empresas en un país en el valor del producto determinado, es una variable que nos parece más relevante que no el valor de la producción, porque muchas veces el valor de la producción lo que nos está contabilizando son reimportaciones, por ejemplo. Pues si yo recibo una mercancía de un país del exterior con un valor de 90 y yo lo vendo por 100, en valor de producción serían 100, pero en valor añadido de coste de factores serían 10, que es este valor añadido que yo le he metido porque le ha aportado, pues eso, cierto valor añadido, nunca mejor dicho, con nuestro capital y con nuestro trabajo, ¿no? Entonces,
Este sería un pequeño ejemplo que si queréis luego, si no os ha entendido, pues me lo comentáis. Pero vemos entonces que cambia la foto porque ya no es Francia el país líder, sino que es Italia. Italia es el país que aporta mayor valor añadido al coste de factores. Además, con gran diferencia respecto a los seguidores, ¿no? Que serían Alemania, Francia y España, ¿no? España 72, casi 73 millones de euros en este valor añadido. Usando esta variable, el valor añadido al coste de factores, nos podemos preguntar lo que hemos visto al principio de aquí, ¿no? Es decir, ¿cuál es la importancia que tiene el sector de, de jabones y detergentes dentro de Europa, ¿no? ¿Cuál es la importancia del sector español dentro de Europa? Y también, por ejemplo, ¿cuál es la importancia del sector de jabones y detergentes dentro de la manufactura española, ¿no? Entonces, con estas dos preguntas que nos hacemos, podemos trazar dos indicadores. Uno que sería un valor sectorial, que sería la importancia del valor añadido de cada país en el global europeo, del jabón y el mueble, perdón, y el mueble, voy a decir, detergente. Y el eje territorial, que lo que diría sería, respondería a esta segunda cuestión de decir, bueno, ¿cuál es la importancia del sector de jabones y detergentes dentro del valor añadido manufacturero de cada país? Esto, dicho así, parece muy complicado, pero si vemos el gráfico nos puede quedar mucho más claro, ¿no? Porque lo que vemos en el eje horizontal, el de las X, es que hemos dicho que Italia era el país que tenía más, mayor valor añadido y vemos que efectivamente es el que está más a la derecha, más alejado de lo que sería el valor cero, que sería el valor promedio, ¿no? Entonces vemos Italia, Francia, Alemania, España y Polonia. Estos cuatro países tienen un valor añadido de sus sectores jabones y detergentes por encima del promedio de Europa, ¿no? Esto nos marcaría lo que serían cuatro cuadrantes, cuatro tipos de países. Tendríamos países líderes, que serían aquellos que tienen gran importancia. Su sector tiene mucha importancia dentro del total europeo y además el sector es muy potente dentro del país. Vemos que no hay ninguno aquí, no hay ningún país que cumpla estos dos requisitos. El segundo que serían países retadores, que como les denominamos en nuestra metodología, serían estos cuatro que os he comentado: Italia, Francia, Alemania, España y Polonia. Vale, aquí creo que se puede ver mejor. Luego tenemos países especialistas, que son aquellos países que son más o menos pequeños, pues que son países eslavos, básicamente. Sí, países eslavos, que son que su sector de jabones y detergentes es importante dentro de la manufactura, pero sin embargo no es importante dentro del sector europeo, ¿no? Son países que tienen un sector potente dentro de su país, pero en Europa no. Y luego el resto de países son países seguidores, ¿no? Que no cumplen ninguna de las dos condiciones que hemos comentado. Entonces, esto que nos sitúa a España dentro de un país, de una terna, bueno, de un quinteto, perdón, de países que podemos denominar retadores, pero realmente son más o menos dentro de los países más líderes del mercado, ¿no? Pues tenemos muy similar a lo que sería Francia y Alemania y un poquito por encima de Polonia, ¿no? Si centramos, nos focalizamos un poco más en España, podemos ver lo que queremos contestar ahora es la evolución del sector de fabricación durante los últimos años, qué ha ido sucedido en los últimos años, ¿no? Vale. Y para ello, lo que vamos a usar son datos secundarios. Uno es de esta actividad que hemos visto en Europa, que es la fabricación de jabones y detergentes, y otro es el otro gran subsector, como hemos visto al principio, que es la fabricación de artículos de papel para uso doméstico, sanitario e higiénico, ¿no? Son estas dos actividades las que vamos a analizar. En cuanto al número de empresas, vemos aquí tenemos los 4 años, que son básicamente los 2 primeros años prepandemia y luego el año de la pandemia y el 2021, porque son los datos que están más recientemente disponibles. Vemos que dentro de lo que es fabricación de jabones se estaba produciendo un proceso de concentración, ¿no? Dentro de este subsector, ¿no? Que hemos pasado de 600 empresas, 599, habían caído, pues eso, hasta 571 y 565, incluso el año 2020. Vemos que hubo un pequeño repunte de 6 empresas que se crearon, un saldo
vegetativo positivo. Y, sin embargo, en lo que sería artículos de papel y cartón, que son empresas de mayor dimensión, lo que hay menos, vemos que era la tendencia contraria, de hecho. Fueron creciendo, aunque realmente vemos que la base es muy pequeña, porque partíamos de 117. Se crearon 11 empresas entre el 18 y el 20 y cayeron en el 21 de 128 a 120. Si nos centramos en este gran grupo de que es fabricación de detergentes y otros activos de limpieza, vemos que dentro de estas, habíamos dicho que eran 571, 2/3 prácticamente son microempresas, son empresas entre 0 y 9 empleados. Luego, las empresas pequeñas, entre 10 y 19 y 20 y 49, pues están en torno a los 137 empleados, perdón. Y luego, realmente las medianas y grandes empresas son 42, 32 medianas y 10 grandes. O sea, es un sector que está muy atomizado en cuanto al número de empresas. Está atomizado el número de empresas, pero sí que está concentrado en cuanto a los ingresos de las mismas. Si vemos este mismo sector de fabricación de jabones detergentes por comunidades autónomas donde están establecidas, vemos que básicamente se encuentran en Cataluña, que hemos visto que era la región el área metropolitana de Barcelona, y luego Andalucía hay 101 empresas también en este sector. Pero como hemos visto, están más diseminadas por el territorio. Son empresas que atienden demandas más locales, perdón, y que están pues, distribuidas en torno al territorio andaluz. El segundo lugar es Comunidad Valenciana y luego la Comunidad de Madrid, que son 69 empresas, pero que están todas muy, muy cerca unas de otras, ¿no? Y por eso ese mapa del calor que hemos visto al principio, pues marcaba como este color más amarillo, ¿no? Más de concentración. Hemos visto el número de empresas y ahora lo que estamos viendo es el personal ocupado. Y sin embargo, no. Hemos visto que las empresas fluctuaban y que había una tendencia a la baja en lo que es jabones, pero sí que hemos visto que estamos viendo cuando el personal ocupado sigue una tendencia creciente, ¿no? Y además muy, muy relevante, porque de 2018 veníamos que habían 10.500 empleos y prácticamente en el 21 superaban los 12.300, o sea, habían crecido casi 2.000 empleos, que no puede parecer mucho, pero realmente es un 20% de crecimiento del empleo en solamente 4 años, ¿no? Y algo similar, aunque no tan acusado, sucede con la fabricación de artículos de papel y cartón, ¿no? Vemos que pasan de 5.270 ocupados a prácticamente 6.000 ocupados durante 2021. Valor de la producción, ¿no? Que hemos comentado antes también en el momento de Europa. Vemos que el valor de la producción, igual que el empleo, en lo que son fabricación de jabones y detergentes y artículos de limpieza, no ha dejado de crecer, especialmente el crecimiento bastante relevante entre el 19 y el 20, ¿no? El año de la pandemia dura, pues el año más duro de la pandemia, que fue el 20, vemos que un crecimiento muy acusado de más de un 10%. Sin embargo, este crecimiento no se dio en lo que sería fabricación de artículos de papel y cartón, ¿no? Vemos que pasamos de 1.807 millones en el 19 a 1.767 en el 20 y, sin embargo, sí que hemos visto un gran crecimiento de valor de la producción en el 21 respecto al 20. Como hemos dicho, el valor de la producción es una variable que nos puede ser muy indicativa, pero es más indicativa este valor añadido a coste de factores, ¿no? Que os recuerdo que hemos comentado que era la aportación del capital y del trabajo en el valor de la producción de un país, ¿no? En su sector en concreto. Y aquí sí que vemos una similitud en los dos actividades, ¿no? Crecimiento muy relevante entre el 18, el 19 y el 20 y una caída del valor añadido de coste de factores en el 21, que contrasta un poco con lo que hemos visto en el valor de la producción. Pero aquí sí que es verdad que entra este comentario que he hecho al principio, que el valor de la producción contabiliza también las reimportaciones, por ejemplo. Y entonces sí que es verdad que puede estar reflejando justamente esto, que el valor añadido que se generó en el 21
no fue tan acusado como fue en el 20, ¿no? Y por último, para terminar este segmento, estamos viendo lo que sería una variable, una aproximación a la productividad de ambos sectores, ¿no? Una aproximación a la productividad porque no tenemos otra herramienta para realizarlo, que básicamente es coger este valor añadido a coste de factores y dividirlo por el personal ocupado. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que nos está marcando aquí es que cada persona ocupada, por ejemplo, en fabricación de jabones, durante 2021, este valor añadido que aportaba eran de 66.789 euros. ¿Vale? Es que sigue la tendencia los dos, pues la misma que en la gráfica anterior, porque básicamente es introducir esta división, ¿no? por personal ocupado. Y vemos que el personal ocupado en artículos de papel es más productivo, siguiendo esta definición, que el de jabones y detergentes. Pero, y una cosa que es muy relevante para esta visión es que ambos sectores son más productivos que la media de la manufactura en España. Y además, mucho más, ¿no? ¿Veis aquí esta tabla, estas columnas naranjas marcan la productividad media de cada empleado en manufacturas en España? Y vemos que en todos los años que hemos visto de ambos sectores, la productividad está por encima y bastante por encima, ¿no? A veces no tanto en lo que sería jabones, pero en artículos de papel está muy por encima. Prácticamente en algunos momentos en el 2020 casi doblaba la productividad de un empleado en artículos de papel a la productividad promedio del sector manufactura. Vamos a dar ahora, por último, vamos a centrarnos un poco en la demanda, porque hemos visto la oferta, básicamente para cumplir con estos objetivos de dimensionar el sector y daros esta idea, ¿no? de conjunto. Pero si nos centramos en la demanda, aquí lo que estamos viendo es la serie temporal de 2006 a 2022 en precios constantes de lo que gasta cada hogar en productos de limpieza y mantenimiento. Vale, estos productos de limpieza y mantenimiento, como bien sabéis, son gastos que en economía se denominan inelásticos, porque la variación que realizamos en su compra no depende de la renta que tengamos. Como es un bien de primera necesidad, vamos a invertir, vamos a gastar en ello independientemente de nuestra renta, ¿no? Es como el gasto en alimentación o el gasto en vivienda, son este tipo de gastos inelásticos. Y vemos la serie que tenemos, que es bastante larga, que son 17 años, y lo que sí que vemos, y esto es un elemento que puedo introducir al debate, ¿no? O al debate o a la reflexión, es que entre el 2007 y el 2014 hay una gran caída en términos constantes, además, de lo que sería el gasto medio por hogar, ¿no? Justamente lo que sería la gran crisis financiera que empezó en el 2008 y luego tuvo dos vaivenes, pero más o menos empezamos a salir en el 14 o el 15. Y ahí sí que vemos que esta crisis sí que afectó de una manera estructural al gasto de las familias en productos de hogar, ¿no? Lo que denominamos en economía y también en sociología, este gusto por el low consumption, ¿no? Por intentar vivir una vida low y buscar el producto más barato, etcétera, sí que afectó en este momento. Afectó porque vemos que hay una caída bastante relevante. Es verdad que a partir de 2014 aumentó hasta 2017, que vemos que está en 150 euros, y vemos que el consumo en precios constantes no ha variado. No ha variado incluso el momento de la pandemia. No varió y tampoco varió en el 21 y tampoco varió en el 22. Está más o menos está en torno a los 150 euros por familia al año. Esta cantidad. Está claro que lo que vemos en el titular, perdón, es que es higiene y también la limpieza industrial. Aquí solamente estamos viendo limpieza doméstica. Siguiendo este argumento, si vemos cuál es la evolución de los precios finales de los productos de limpieza y mantenimiento. Y aquí tenemos dos variables, ¿no? Dos áreas. Uno es España,
que es la línea azul, y otra es la Unión Europea, los 27 países de la Unión Europea. Y aquí vemos cuál ha sido la evolución desde 2020 hasta septiembre del 23, hasta hace nada, el último dato disponible, ¿no? Y sí que podemos ver que ha sido, como bien sabéis, bueno, como bien estáis experimentando, por no decir sufriendo, un vaivén espectacular. Quiero decir, en 2020 la variación interanual pues era en torno a cero, no había grandes cambios de precios. Incluso en 2021 la bajada de precios era sostenida en España, prácticamente estuvimos en negativo desde febrero hasta noviembre, y vemos ahí el tope de caída fue un 1,8. En Europa más o menos un poquito, estaba un poco por encima, pero no mucho más, estaba en torno al cero. O sea, no había variaciones en los precios finales de productos de limpieza, pero sin embargo fue empezar 2022 y crecer precios y crecer precios. Y ya no es por un crecimiento de la demanda. La inflación, como sabéis, puede venir por tres vías. Por crecimiento de la demanda, que hace que suban los precios, por crecimiento de los costes, que básicamente esto es inflación de costes, lo que estamos viendo, por un crecimiento de costes desmesurado, no solamente de materias primas, sino también de todo el coste energético. Y bueno, en 2022 fue un crecimiento de a 2 dígitos, que en España se ha ido atenuando poco a poco, pero veis que es que en septiembre el crecimiento, la inflación es del 8,6 en variación interanual, cuando estamos viniendo ya de prácticamente 2 dígitos. O sea, es una variación del 8,6 sobre un crecimiento también del 8,6. Y nos podemos dar con un canto de los dientes porque vemos que en la Unión Europea el crecimiento es a 2 dígitos y ha estado al 14,5, que se dice pronto, eh, eh, en primavera y en verano. O sea, que estuvo 3 meses consecutivos creciendo acumuladamente al 14,5 y ahora está en el 11,2%. Entonces, esto es uno de los grandes caballos de batalla que seguro que tenéis y, y queríamos pues, reflejarlo aquí, ¿no? Este crecimiento desbocado de la inflación derivada, por nuestro punto de vista, sobre todo por los costes, ¿no? Más que por la demanda, que hemos visto que la demanda permanece más o menos estable porque son productos inelásticos, ¿no? Hasta aquí los grandes éxitos. El índice, el informe que estamos presentando aquí, tiene más cuestiones, ¿no? Veis que lo que hacemos es contestar preguntas. Algunas las hemos apuntado en esta presentación, pero vemos que existen más preguntas que nos hacemos. También nos centramos en otro apartado que no hemos presentado sobre la Comunidad Valenciana y también vemos un poquito del comercio exterior, ¿no? Hemos visto en esta presentación que toda la información que estamos recopilando tiene cierto decalaje y vemos que estamos en un momento que cada vez la actualidad nos está comiendo más y las cosas van cambiando cada vez más rápido y que estamos viendo que la información secundaria, que es aquella que realizan, que nos ofrecen las administraciones y los organismos estadísticos, pues lleva a este decalaje. Y entonces es muy complicado de realizar análisis con este decalaje. Nosotros, desde IDIME, prestamos colaboración con ARPET desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en lo que sería un observatorio industrial, como es el Observatorio de Equipamiento de Baño y Cocina, ¿no? Es una iniciativa de ARPET con nuestro soporte. Llevamos 7 o 8 años trabajando con ellos. ¿Y para qué sirve un observatorio industrial? Pues básicamente para intentar recoger, o sea, y completar estas piezas de puzzle que nos faltan, ¿no? Nos faltan piezas del puzzle para saber cuál es el movimiento inmediato que ha sucedido en las ventas o en la expectativa de ventas ahora mismo, y también para preguntas que nos hacemos de manera estructural que no podemos contestar con la información secundaria. No hemos visto que hemos usado la información secundaria de distribución de jabones porque no hay otra cosa, pero quisiéramos saber qué pasa con el papel, con el plástico, etcétera, y no podemos hacer esto. Esto sí lo podemos hacer con un observatorio industrial. Básicamente, cómo funciona es lo siguiente. Tenemos un panel de empresas
En este caso sería si fuera del sector industrial de higiene y limpieza, seríais vosotros. Entonces, periódicamente, cada trimestre o cada semestre, dependiendo de la periodicidad, se os preguntaría cuál es la coyuntura del sector, o sea, cuál ha sido vuestra variación de ventas, cuál es la expectativa que tenéis y algunas preguntas estas estructurales. Lo que hacemos desde IDIME y cualquier recopilador de información es que las preguntas son anónimas, se juntan, se segmentan y se presentan de una manera conjunta. Entonces, lo que queremos preguntaros ahora es si os interesaría participar en un observatorio de vuestro sector, del sector de la higiene y de la limpieza industrial. Para ello, creo que he preparado una encuesta, muy bien, y ahí la tenéis abierta. Bueno, la idea es que cada uno de vosotros vaya contestando a esta pregunta para analizar si lo vemos interesante. Nosotros, como os ha dicho Rafa, lo llevamos haciendo las últimas, pero empezamos ya en 2006 porque otros sectores de Arbet no tenían información por producto, es decir, de cuál era la producción, cuál era la exportación, cuáles eran las perspectivas. Y bueno, pues como veis ha ido creciendo y la idea es que podamos hacerlo en el sector de limpieza, ¿vale? Entonces, pues nada, era que nos hagáis lo contestéis de forma rápida y vemos, esto no implica nada, es decir, simplemente es, pues bueno, testear si es interesante el montarlo o no montarlo, luego ya se vería, ¿vale? Es decir, yo os digo que los otros sectores, las empresas le dan mucho valor, ¿vale? Bien, no sé, yo creo que ya es suficiente. Si quieres, vamos a compartir los resultados, ¿vale? Y bueno, pues vemos que, no sé si se ve ya, pero aquí sale que el 100% habéis dicho que sí que queréis un observatorio, es decir, que está claro, es decir, no ha habido nadie que haya dicho que no, es decir, que bueno, esto nos sirve para determinar si ponemos en marcha esto, que no será de hoy para mañana, esto tiene su proceso, pero bueno, ya de entrada yo lo veo ya positivo el tema. Antes de pasar a ruegos y preguntas, ¿vale? Yo quería presentaros, pues bueno, de dónde ha salido buena parte de esta información, ¿vale? Esta información, lógicamente, como ha dicho Rafa, no sale de la nada. Es decir, para ello, como yo decía al principio, desde Arbet, Asfel, hemos hecho un esfuerzo importante para poder tener datos de mercado, ¿vale? De mercado, principalmente ahora sería solamente de España. Y entonces, bueno, como sabéis, ya mandamos un boletín no hace mucho sobre disponer de estudios financieros de empresas del sector exclusivo de limpieza e higiene, ¿vale? Aquí lo que decíamos, podíamos adquirir información financiera de tus competidores. Bueno, pues aquí Rafa ha presentado y siempre ha hablado de 350 empresas del sector. Pues bueno, aquí lo que os ofrecemos es los informes financieros completos de las 350 empresas del sector, ¿vale? Esto incluye una ficha por empresa con los datos financieros hasta 2022, que son los últimos que se presentan en el registro mercantil. Podemos obtener beneficios antes y después de impuestos, facturación, principales ratios financieros, etcétera. Bueno, además se podrá analizar en qué situación del mercado se encuentra una empresa a través de multitud de rankings y análisis adicionales. Esto se manda mensualmente obtenemos información que la vamos mandando periódicamente. Podemos ahí en esos informes por ver rentabilidad, productividad, tamaño, cuota de mercado. Ahora veremos algún ejemplo. Y el coste del informe completo, es decir, las 350 empresas más los informes que mensualmente los rankings vayamos mandando, pues le hemos puesto un precio de 100 euros, que creo que es infinitamente inferior a lo que os puede costar a vosotros el comprarlos individualmente, ¿vale? Aquí os ponemos algunos ejemplos de cosas que salen, principales ratios del sector, crecimiento medio de las ventas, resultados antes de impuestos. Aquí, por ejemplo, ponemos un ranking, pues
posición de las empresas según las ventas. Es decir, pues bueno, pues aquí sale cada uno en qué situación está y estos son rankings que periódicamente se van enviando. Y luego, por último, pues bueno, esto es un ejemplo que os hemos puesto de un informe, un balance económico de una empresa donde se ven pues un montón de información y bueno, pues creemos que muchas de vuestras empresas, de vosotros, nos lo habéis pedido, que esta información la podáis sacar. Esto muchos de vosotros lo compráis, es decir, los balances, pero yo creo que aquí le damos un valor añadido importante, como es los rankings, los ratios, índices, etcétera, que te dan una visión muy global de cómo se encuentra el sector en España. Esto, nuestra idea es para el año 2024 hacer lo mismo que estamos ofreciéndoos aquí, pero hacerlo a nivel europeo. Es decir, hemos visto antes, Rafa nos ha presentado cómo actúan las empresas o cuántas empresas hay, pues las francesas, alemanas, italianas. Bueno, pues aquí podemos ver lo mismo, este mismo dibujo que podemos ver de España, podemos verlo a nivel internacional, ¿vale? Con sus crecimientos, creo que esto es una bomba y sobre todo, como os decía al principio, es una primicia, ¿no? Nunca hemos tenido capacidad de saber cómo estaba conformado nuestro sector en España y el año que viene pues lo sabremos de Europa, ¿vale? Entonces, bueno, yo dejo a compartir la pantalla y bueno, ahora pasamos ya a lo que sería los ruegos y preguntas. Antes de empezar ahí, sí que quería comentar que Rafa ha hablado de un índice, de un estudio que todavía no lo tenemos terminado. En ese estudio estará esta información que Rafa ha presentado, pero mucha más información, ¿vale? Entonces, bueno, cuando lo tengamos terminado, pues ya lo difundiremos entre las empresas porque creo que es un valor a tener en cuenta. Y nada, ya pasamos a ruegos y preguntas. Y bueno, si alguna empresa quiere, pues como he comentado, podéis levantar la mano que aparece abajo en el menú o arriba, donde lo tengáis. Podéis contestar en ruegos y preguntas o podéis utilizar el chat si lo entendéis. Y nada, pues yo dejo ya que hagáis las preguntas, aunque creo que Rafa lo ha hecho muy bien, es decir, nos lo ha dejado muy clarito, pues bueno, en qué consiste todo este tipo de información. A veces no hay que preguntar. Yo lo único, si quieres, Rafa, tú lo has comentado, es decir, porque a lo mejor no estamos tan habituados, ¿no? Las diapositivas donde hablabas del valor añadido, tanto países europeos como España, es decir, si quieres comentar un poco más esa situación, ¿no? Porque lo entendamos, ¿no? De dónde sale ese dato. No sé, si quieres profundizar algo, mientras a alguien se le ocurre alguna pregunta, si es que la hay. Vale. Vale, perfecto. A ver. Lo que estábamos viendo, o sea, lo que os he comentado es que Espera, Rafa, tenemos una pregunta, si qué quieres bueno. antes de que empiece, pues bueno, tenemos dos ya, ¿vale? Entonces, vamos a permitir hablar a Ismael Domingo, ¿vale? Que nos quería hacer una pregunta. Ismael, adelante. Hola, buenas tardes, Manolo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. Hola. Yo creo que quizá muy complicado separar lo que es fabricantes de detergentes profesionales de detergentes domésticos. Pero no sé cómo lo estáis haciendo, pero creo que es muy fácil que se mezclen los datos y vayan a parar los datos del doméstico, que es un mercado inmenso, al profesional, que es un mercado mucho más reducido. Entonces no sé cómo lo hacéis. Vale, de hecho no lo hemos hecho, Ismael. Vale. Lo que hemos Bueno, hecho es ha que sido, por los datos abrumadores, claro, eh, no lo hemos hecho. No lo hemos hecho porque justamente este trabajo que hemos comentado, es decir, que hemos cogido estas empresas que es verdad que son súper heterogéneas, porque van desde, como comentas tú, empresas que hacen lejía de una manera más local a grandes corporaciones de delegaciones de empresas de otros lugares o empresas que trabajan con papel. Es que la casuística es enorme. Entonces lo que hemos hecho solamente ha sido coger aquellas empresas que trabajan con química. Y dentro de aquí hay empresas que tienen, como sabes, 2.000 trabajadores o uno. O uno. Entonces, claro, meter todos en ese saco, evidentemente es bastante atrevido,
pero es una manera de empezar, porque luego esto, digamos que hay que desarrollarlo, ir empresa a empresa y desarrollarlo y segmentarlo de una manera como más que para que refleje la fotografía donde te puedes ver tú, ¿no? Que Claro. no sé si Es me que explico. sería un trabajo muy, muy manual. Bueno, es un trabajo manual, pero tampoco es tan, o sea, tampoco es tanto, quiero decir, en el sentido que son 350 empresas, tampoco son tantas al final. Muy Pero bien. bueno, sí, contestando tu pregunta, no está hecho. O sea, dentro de eso que estábamos hablando, de este gran aspecto de fabricantes químicos, ahí hay una casuística De todas bastante maneras, importante. Ismael, esto como puedes ver, acabamos de empezar con esto. Es decir, nosotros a lo mejor algo de manual tiene, es decir, nosotros podemos coger las 350 empresas y separar las que hacen profesional de doméstico y hacer algún tipo de comparativa. El problema luego es que cuanto más queramos hilar fino, más complicado es, porque algunas de vosotros hacéis productos para industrial y productos para doméstico, ¿no? Entonces, es Correcto. decir, que hilar fino pues, a veces es complicado, pero por supuesto tomamos nota de lo que tú comentas Mm. y lo tomamos como nuestro también, porque es la segunda fase en la que podríamos entrar, ¿vale? Bueno, porque seguro que hay un pequeño número de empresas del sector doméstico que hacen que los números se alejen mucho de Sí, nuestra realidad, de la realidad totalmente, del sector. totalmente. Mm. De todos modos, como comentaba Manolo, esto es una primera aproximación. Si viéramos, por ejemplo, si lo segmentásemos por tamaño, saldría otra cosa totalmente diferente y, bueno, pues no sería muy complicado de hacer, lo Mm. apuntamos. Muy bien, Ismael, pues nada, vamos a pasar a otra pregunta. Sí. Tenemos a Albert Romero que pregunta sobre el sector, que la distribución sea un número de empresas tan pequeñas, ¿de dónde salió este dato? Porque el número de empresas de distribución, por lo que contamos, es superior a ese valor de 53. Vale. Este dato sale de este informe que es el informe este de Plimsoll, que son 53 empresas que, como he comentado, son empresas que en la clasificación se declaran como distribuidoras, o sea, el CNAE que ponen de distribución. Eso por un lado. Por otro lado, también es verdad que dentro de la distribución de higiene, seguramente, bueno, seguro que hay empresas que no están como distribuidoras de higiene específicas, pero que también distribuyen. Y de hecho son las mayores, porque las grandes plataformas de distribución a nivel no especializado son las que más volumen de higiene, de productos de higiene doméstica lanzan. Las grandes plataformas, pues los grandes almacenes, las grandes cadenas comerciales, y esto no entra, y estos no están entrando aquí, están entrando solamente las empresas que se han declarado como de distribución. También comentaba Manolo que estamos hablando de fabricantes. Entonces, igual podemos también avanzar, como estaba comentando antes con Ismael, y estábamos comentando que esto es una primera aproximación, podemos afinar este sentido de empresas de distribución, porque también es verdad que la gran distribución de estos productos no viene por estas 53 empresas, evidentemente. No sé si Manolo está de acuerdo o cómo lo ves tú. Mm. Bien, nada, vamos a ver si, no sé, a ver si hemos respondido, si no, no lo dices y ya te abrimos el micrófono para Por hacer supuesto. un pequeño diálogo o debate de lo que quieras comentar, que estamos en disposición de hacerlo, ¿vale? Pues nada, yo de momento por aquí no veo ninguna otra pregunta más. Si quieres comentar brevemente lo que hemos hablado antes del tema de las diapositivas de valor añadido, a ver un poco mientras... A ver, Ismael nos vuelve Vale, a... perfecto. Vale, pues Bien. podemos mirarlo, podemos mirar No, esto, espera, Albert. Es que vamos a estaba darle... contestando a hacer, perdón, lo he escrito y entonces he dicho, vale, perfecto. Vale, podemos mirar también que es un poco lo que contaba Ismael de esta disyuntiva entre limpieza doméstica y limpieza profesional. La verdad es que en Bueno, de nuestro... todas maneras, Albert ha contestado, bueno, ha dicho que entiendo, me refería más a las empresas pequeñas para la distribución de productos de limpieza profesional. Claro, ¿Vale? Entonces, entraría en ok. lo que estaba comentando Ismael antes de esta Mm, disyuntiva de doméstico mm. profesional. Perdona, Ismael, que te habías No, levantado no, la mano. tranquilo. No, está bien. No, lo único, el informe este Ujú. que habéis hablado, que lo veo muy interesante,
y muy económico, de 100 euros. Este es el informe de Plimsoll, que es como has comentado, Sí, que efectivamente, Ismael, alguna vez creo que lo he comentado contigo, es decir, esto es es una empresa de Reino Unido que ofrece balances pues, de un montón de países, ¿vale? El coste es bastante más elevado si lo que lo- compráis individualmente y, bueno, pues lo podéis comprar y no da la cantidad de información que aportamos nosotros. Nosotros le hemos puesto un coste bastante más económico, tanto si lo hacéis por Plimsoll como si compráis los informes individualmente por Dun & Bradstreet o por otro tipo o por el registro mercantil, pues bueno, 350 informes, lógicamente el coste sería elevadísimo, ¿no? Yo creo que es un coste significativo y que esto lo que nos tiene que permitir es el poder mejorar todo este trabajo que estamos haciendo, porque lógicamente, además de comprarlo, luego hay que trabajarlo, ¿vale? Entonces, Ujú. pues esa es un poco la idea, ¿vale? No Y sé si esto lo, era pe- eso lo que querías decir, sí, Ismael, sí, o... sí. Esto lo pedimos, lo podemos pedir a Sí, Manolo o sí, a sí, ti. a Thais, a mí, a quien queráis, nos mandáis un correo, simplemente nos decís, oye, si yo estoy interesado en recibir el informe y nada, es de forma inmediata, os mandaremos toda la información, los 350 balances y periódicamente iréis recibiendo informes que van sacando y que creo que son muy interesantes, ¿vale? Ujú. Muy bien, Vale, pues gracias. no sé. Yo creo que ya no hay más preguntas y yo creo, no sé si quieres comentar un poco, pero de forma muy resumida, lo que hemos hablado de las diapositivas de valor añadido. Vale, como, como quieras. El valor añadido, a ver, espérate. Jolín, a ver, solo ahora compartir pantalla. Vale, creo que ahora lo estoy compartiendo. Lo que estaba, lo que estaba comentando, lo que comentaba Manolo, creo que era este, este gráfico, ¿no? De situación del país, ¿no? En Europa, ¿no? Yo no estoy viendo nada. ¿No ves nada? Estoy compartiendo la Pues pantalla. no sé, yo no lo veo. Espérate que igual sí que lo veo. Vale, vale. No lo veo. Ah, sí, ahora sí, ahora sí. Esto es un Ahora sí. Que como tengo dos pantallas, me vuelvo loco. wow. Yo iba a ponerme otra, pero digo, no puede ser, que si no me voy a leer mucho. Vale, no sé si era esto lo que comentabas tú, del tema Sí. de clasificar los países dependiendo de. No, era otro que tú habías hablado de donde se daba el valor dispositivo del valor añadido. Ujú. Bueno, sí, vale. Sí, era sí. Sí, ¿no? Vale. A nivel de Europa, ¿no? Estabas hablando. Ah. Vale, aquí perdón, que se me va. Aquí lo que veíamos es que realmente el valor de la producción Francia parece que es el líder en todo, pero realmente no es el país, digámoslo así, más productivo, porque más productivo en este caso sería Italia, ¿no? Entonces, es relevante justamente esto, esta productividad de los países, eh, ver exactamente a ver, que se me ha liado un poco. Vale, aquí. Ver cómo este eje, ¿no? Que tenemos central y con Italia es el que realmente domina el mercado. Y también coincide porque esto es la oferta, si vemos desde el punto de vista de demanda, vemos que también esos son los países más demandantes, ¿no? De los productos. Entonces, en este caso, converge una cosa con otra. En otros sectores, es verdad que los mercados de demanda no son los mismos que los de oferta, pero en este caso sí que se da ese caso, ¿no? Y bueno, aquí podía comentar muchas más cosas, pero me parece que con Vale. esto sería bastante, ¿no? Vale, pues nada, yo creo que ya damos por finalizado el webinar, no hay más preguntas. De todas maneras, está abierto a todo el mundo a que si os ocurre alguna cosa, no lo volváis, no lo preguntéis. Somos de casa todos y no hay ningún problema. Y ya os digo, si alguno está interesado en los informes que hemos hablado de Princeton, que no lo pida.
Y nada, posiblemente mañana no, porque es fiesta, pero el jueves os enviaremos las diapositivas y bueno, cuando tengamos el informe lo pasaremos también. Y esto, lo que quiero que os quedéis es que esto es un principio de algo que creo que va a ser muy positivo para el sector, ¿vale? Y nada, agradecer a Rafa, de Rafa Porcarda y Dime, que creo que siempre lo hace bien. Pues nada, agradecerle Muchas gracias. su participación y gracias al resto por participar, ¿vale? Pues damos por finalizado el webinar. Muchas gracias.